Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos en el libro de los Hechos y estamos hablando, hemos visto características de la primera iglesia. ¿Se recuerda? Vamos a continuar hablando acerca de esto. Hoy día es el tercer punto, espero ya terminar con estas características, pero debemos seguir profundizando. ¿Por qué estamos estudiando el libro de los Hechos? Porque toda iglesia debe estar fundamentada primero en la palabra del Señor, y el libro de los Hechos es el relato más fidedigno de cómo debe ser una iglesia, ¿verdad? Vemos cómo de manera natural comenzó a darse la iglesia, ¿verdad? Lamentablemente muchas iglesias parten de una manera poco natural. ¿Sabían ustedes eso? No parten de la forma natural que se debiese dar. Parten en medio de un conflicto, ¿verdad? Que me enojé con tal iglesia, me fui, me traje a los hermanos, hice todo un tema, ¿verdad? Y eso no está bien, ¿verdad? Pero vemos acá en el libro de los Hechos el relato de cómo fue que la iglesia del Señor nace y se desarrolla. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, 43 al 47, estamos leyendo ahí, ¿verdad? Hoy día ya vamos a terminar el capítulo 2 y con la ayuda del Señor la próxima semana ya pasamos al capítulo número 3. Hechos 2, 43. Dice que sobrevino temor, ¿se acuerdan que hablamos del temor? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No sé si le pasa que usted va recordando lo que hemos ido aprendiendo en base a lo que vamos leyendo. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, algunas características de esta iglesia es que estaban conformadas, primero que todo, por cristianos genuinos. ¿Se recuerdan? Que todo aquel que decidía ser un hijo de Dios, aquí no había duda que era una decisión real, porque su vida estaba ahí en juego. Y además habían sido confrontados con el verdadero evangelio, la buena palabra. Entonces no había duda que esta primera iglesia estaba conformada por verdaderos cristianos genuinos. También otra característica de la iglesia cristiana es que eran estudiosos de la palabra de Dios de manera profunda. Pero acá hay un punto, ¿eh? Ellos no tenían todas las herramientas que nosotros hoy día tenemos, ¿verdad? Para leer la Biblia en esos tiempos no era así como que usted abre un librito o en su celular hoy día, ¿verdad? O en audio, sino que el Antiguo Testamento era todo un tema, ¿verdad? Entonces, estudiar la palabra de Dios, ir al templo, estar en ese lugar, todo eso hacía que fuera todo más difícil. Sin embargo, vemos en estos primeros creyentes cómo el amor de Dios estaba en ellos y con todas sus fuerzas servían al Señor, estudiando la palabra de manera profunda. Ahí tenemos que aprender esto, ¿verdad? Estudiar la palabra de manera profunda. Tenían comunión unos con otros. No habían rencillas entre los primeros creyentes. Ahora, ¿cree usted que había posibilidad de tener rencillas, problemas? ¿Sí o no? ¿Le ha molestado alguna vez algo de algún hermano de la iglesia, de alguna hermana de la iglesia, del pastor, verdad? A ver, tengo una camarita grabando para allá. Claro que sí, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Yo creo que de todos me ha molestado algo, menos de la hermana Juanita y de la abuelita, ¿verdad? De todos los demás me ha molestado algo. Pero creemos nosotros que problemas vamos a tener en la comunión, en esto de convivir, ¿verdad? Pero dice que tenían comunión, ¿verdad? Ahora, había algo en común, que era la palabra de Dios, y eso los unía, eso los llevaba al orden, ¿verdad? Practicaban también el partimiento del pan,
Recuerde que todo esto los llevaba también a la comunión, al compañerismo dentro de la iglesia, porque no podían participar de la cena si estaban con problemas con otros hermanos, ¿verdad? No podían ofrendar si tenían problemas entre los hermanos. O sea, te das cuenta que el amor fraternal es algo que es parte del orden de Dios, ¿verdad? No puedes estar enojado con tus hermanos de la iglesia. ¿Alguna vez has estado enojado con su esposa, con su esposo? ¿Verdad? ¿Y cómo es vivir así? Mal, ¿verdad? La comida no sabe bien, no es lo mismo, ¿verdad? No disfruto la película, puedo hacer mi trabajo pero enojado. No hay comunión, ¿verdad? Como aprendíamos el día miércoles, el martes, perdón, quedas como atado, ¿verdad? Emocionalmente, en el espíritu. Bueno, entonces es muy importante esto, ¿verdad? El compañerismo. Entonces esta iglesia lo que hacía era practicar el partimiento del pan, también recordando el sacrificio del Señor. Era algo constante y latente. ¿Sabes que el Señor quiere que no te olvides de su sacrificio? Cada culto, en cada una de tus oraciones, en cada día, tú debes recordar y traer a tu mente y a tu corazón lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Por eso el Señor dijo, haced esto, en relación a la cena del Señor, el partimiento del pan, ¿verdad? Y del vino. Dijo, hacer esto en memoria de mí, en relación a su muerte, su sacrificio, ¿verdad? Este es mi cuerpo, dijo, este es el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es el vino, es mi sangre, es un símbolo de mi sangre que por ustedes ha sido derramada. ¿Sí? Entonces, cuando esta iglesia naciente practicaba esto del partimiento del pan y recordaban semana a semana, todos los cultos tenían la cena del Señor. No era una vez al año ni una vez, todos los cultos, ¿verdad? Eso los llevaba a ¿qué creen ustedes? A prepararse, ¿verdad? El celebrar la cena del Señor, todos los cultos, los llevaba a estar preparados, a estar velando, porque debían prepararse para ir a ese momento, ¿verdad que sí? ¿Se recuerda usted? Antiguamente yo me recuerdo que en las iglesias decían, hermano, nos preparamos para la cena del Señor que va a ser el domingo tanto, ¿verdad? Y esa semana la gente, yo me acuerdo, cuando era más chico, que uno como que no tratábamos de no discutir en la casa, ¿verdad? Leíamos la Biblia, nos preparábamos, nos pedíamos perdón, ¿verdad? Porque ese día íbamos a la cena del Señor, ¿verdad? Incluso se decía abiertamente, el que está en pecado, absténgase, ¿verdad? El apóstol Pablo también lo confronta de esa manera. Por lo tanto, todo esto que nosotros vemos, estas prácticas, llevan a la iglesia naciente a una vida íntegra, a una vida consecuente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Celebrar toda la semana la cena del Señor? Primero, puede ser, ¿verdad? Puede ser, pero primero, preparar nuestras vidas. Ayer yo les compartí un mensaje que tiene que ver con las decisiones, ¿verdad? Yo tomé una decisión en mi vida. ¿Sabe cuál decisión es? Aparte del Señor, de servir al Señor. Un día tomé la decisión de siempre congregarme. Tomé esa decisión siendo joven. Tomé también una decisión de nunca, jamás contaminar el talento musical que Dios me había dado con las cosas del mundo. También lo propuse en el corazón y gracias al Señor lo he podido cumplir. Pero usted debe proponerse en su corazón, ¿verdad? A veces más nos proponemos pecar, faltar, ¿verdad? Pero proponga en su corazón, porque ese es el primer paso, ¿verdad? Proponer, ¿verdad? Para que Dios pueda ayudarle en todo lo demás. ¿Amén? Bien. Entonces, perseveraban en la oración. Esa era otra característica, ¿verdad? Perseveraban en la oración. ¿Tienen calor? ¿Sí? ¿No? Ah, ok. ¿Tienen frío? Les prendo la estufa. Bueno, recuerden que ya estamos entrando ahí en tierra derecha, ¿verdad? Así que usted ahí vaya, tráigase un chaleco y una polera. Bueno, perseveraban en la oración. ¿Qué significa perseveraban? Se esforzaban, ¿verdad?
someter la carne. ¿Qué te dice tu carne en relación a la oración? No ores, ¿verdad? Mejor ve una película. Ay, con cabritas, sí, hay que orar. ¿Verdad? Hermanos, es importante esto, ¿verdad? Perseverar en la oración. Tiene que ser un hábito en tu vida. Necesitamos muchos hábitos en nuestra vida. La oración, por ejemplo, debe ser un hábito. Estudiar la palabra debe ser un hábito. Congregarnos debe ser un hábito. Tener comunión entre los hermanos debe ser algo habitual, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Era una iglesia de testimonio verídico, ¿verdad? Donde quiera que estaban ellos, ¿verdad?, representaban de una manera íntegra que eran hijos del Señor, ¿verdad? La gente lo podía ver. Los vecinos veían a la persona salir de la iglesia en integridad y vivir en sus hogares con integridad. Habían cambios en la vida de los creyentes, ¿verdad? Perseveraban en la oración y eran una iglesia de testimonio verídico. Ahora, ¿cómo estás representando a Jesús allá afuera? O sea, aquí no importa, ¿verdad? Aquí no necesitas, no, ¿verdad? Aquí quebrántate, llora delante del Señor lo que tú quieras. Pero afuera, ¿cómo estamos nosotros representando al Señor, verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuántas decisiones malas tomamos allá afuera, verdad? Oiga, mire, le tengo esta herramienta, ¿verdad? ¿Y cuánto vale? Mire, en el mercado vale 500.000. Pero por hoy, ¿verdad? Se la tengo a 100.000. ¡Ay, qué grande bendición!, ¿verdad? ¿Y cómo es? Algunos ni preguntan, ¿verdad? No, es que a mí me la regalan, ¿verdad? Y la Ironde la sacó. No, hermano, ¿sabes qué? Abténgase de eso. Abténgase. Siempre les cuento esto. Había una persona que yo conozco, un joven, ya no es tan joven, y se dio cuenta un día que hablábamos en su casa, predicándole al Señor, se dio cuenta que todo lo que tenía en su casa era movido. Así se le llama, ¿no? Una movida. El sillón, ¿verdad?, era movido. Se lo compró alguien en Falabella que lo sacaba por aquí, por acá, por la bodega, le ponían otro precio, no sé qué, ¿verdad? El cuadro, ¿verdad? Todo era movido. No, hermano, no traigas maldición a tu hogar, ¿verdad? En serio que sí. En serio que sí. Entonces era una iglesia de testimonio verídico. Era una iglesia que inspiraba temor. ¿Se recuerdan el temor que hablamos? Que la gente de afuera tenía temor de Dios porque veían cómo Dios se manifestaba también entre ellos. Era una iglesia que también podía vivir el poder milagroso. Habían milagros y prodigios y maravillas en medio de la iglesia del Señor. Sin duda que sí. Hemos estado viendo milagros poderosos, respuestas del Señor de manera increíble, que usted ni sabe a lo mejor, ¿verdad? Pero hay características en la iglesia del Señor que hacían también que la gente de afuera tuviese temor. Era una iglesia participativa. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada acerca de ese punto? Que participaban, que eran parte, ¿verdad? Habían iglesias, o sea, existen, es muy común en el catolicismo, que la gente va a la iglesia y no sabe ni quién es el que está a su lado. ¿Ha escuchado hablar de eso, no? La gente no se conoce, ¿verdad? No hay comunión. Por ahí algunos se juntan a carretear. Pero no se trata de eso. Esta iglesia era participativa, ¿verdad? Se sentía parte, ¿verdad? Manifestaba ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Eran partícipes no solamente en la oración, también en la necesidad, ¿verdad? En alentar a otros, en sentir dolor por tu hermano que tiene una petición, ¿verdad que sí? ¿Te ha tocado alguna vez que te enteras de alguien que tú quieres mucho, que tuvo un accidente, que murió o que está pasando un mal momento? Probablemente sí, ¿verdad? Todos lo hemos sabido. ¿Y cómo te sientes en el corazón?
Te duele, ¿verdad? Dices, no, no lo puedo creer, ¿verdad? No, que ay, Señor, hermanos, les pido la oración, y lo hacemos. Esa es como la manifestación. Bueno, tú debes también sentir eso por tus hermanos, ¿verdad? Cuando alguien pide la oración, tú debes sentirlo así también, ¿verdad? Si no lo sientes, es porque no te interesa, no te importa. Y eso hay que tratarlo en el corazón. Señor, crea en mí un limpio corazón, un corazón benigno. No puede ser que me dé lo mismo, ¿verdad? No puede ser que digas voy a orar y no ores. Entonces es importante, hermano, esto, ¿verdad? Cuando nuestros hermanos pasan acá y ellos dan estos avisos, no es para rellenar, ¿verdad? No es un espacio más. No es para que yo suba y tome un vasito de agua y vuelva. No, 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 no. Es porque la iglesia tiene que estar en oración, ¿verdad? Y usted debe estar atento. No es un break, ¿verdad? El tiempo de cuando ofrendamos o cuando tenemos los avisos. Es un tiempo para que usted esté muy atento, tomando nota, ¿verdad? De las peticiones, para que usted se las lleve a casa y de rodillas, si lo puede hacer así, clame al Señor y ore por ello. Eso lo hace a usted ser una iglesia genuina. Si no, usted es una persona indolente, ¿verdad? O también oportunista, porque cuando usted lo necesite, sí va a querer que todos oren y clamen por usted. ¿Verdad que sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Las cosas como son. No se me ofende, ¿verdad? Ok. Ahora vámonos al tema de hoy, el que nos convoca. Eran una iglesia alegre. Anote ahí, ¿verdad? Eran una iglesia alegre. Hechos capítulo 2, 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las casas, comían juntos. Y aquí dice, ¿cómo lo hacían? Con alegría, y mira esto importante, y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Y el 47 dice, alabando a Dios, pero hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Sentémonos en esto, con alegría y sencillez de corazón. No había ninguna razón para que esta iglesia naciente fuera una iglesia amargada. ¿Tiene usted alguna razón para estar amargado en relación a las cosas del Señor? Bueno, lo que nos puede llevar muchas veces al pesar es cuando el pecado, ¿verdad?, comienza a gobernar el corazón, cosa que no debe ser en un cristiano. Nos puede traer, pero en términos prácticos, en una iglesia sana, en una iglesia de integridad, no hay razones para que una iglesia sea una iglesia amargada, ¿verdad? No estamos hablando que no tenga problemas, estamos hablando que eso te lleve a vivir amargura, a que tú te levantes y digas mi vida no tiene sentido, ¿verdad? Ven pronto, Señor Jesús. No, ¿verdad? No vuelvas a decir más eso, porque es como me quiero suicidar, en cierta forma, ¿verdad? Es como el que se suicida porque no soporta la situación, y algunos dicen, ven pronto, Señor Jesús, pero lo toman porque ya no hayan cómo abordar sus irresponsabilidades, porque no han abordado sus problemas, ¿verdad? Se sobreendeudaron, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Ven pronto, Señor. No, ¿verdad? Entiende lo que yo le quiero decir, ¿no? No estoy diciendo que no anhele la venida del Señor, por el contrario. Pero usted debe vivir en alegría en su corazón, ¿verdad? No hay razones para estar amargados si usted es parte de la iglesia del Señor, ¿verdad? Ellos estaban unánimes. Se alentaban unos a otros, se amaban, ¿verdad? Ay, qué bueno ver, ay, ¿le ha pasado una vez que usted ve a un hermano o una hermana y le causa así como gozo en su corazón? Mientras que otros, ay, voy a pasar por acá, ¿verdad? Le hicimos un pasillito por ahí, ¿ves? Mi esposa les hizo un pasillito para que no salude con el que no le cae muy bien. No, hermanos. Entonces se amaban, ¿verdad? Experimentaban los milagros del Señor y eso los hacía que se alegraran, ¿verdad? Y colaboraban en todo lo que fuera posible, ¿verdad? Había que estar diciéndole, no hermano, no, tranquilo hermano, no se preocupe hermano, no hermano, ya tenemos, ¿verdad? Yo me inscribo para el aseo, no hermano, tranquilo, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Ya está todo tomado, ¿verdad? Inscríbase para otra cosa. Bueno,
Entonces era una iglesia alegre, dichosa, ¿verdad? Pero fíjese esto, no estamos hablando que tenían grandes logros materiales, pero eran felices. Qué extraña es hoy día la felicidad sin un logro material, ¿verdad? ¿Cuándo se pone usted contento? Cuando empieza a pensar en sus vacaciones, así como que las cosas que te gustan, o si hay una comida rica, probablemente a muchos esposos hasta le cambia el genio, ¿verdad? El ánimo, ¿verdad? Y la mañana está enojado y le dicen, hoy día comemos, no sé, lasaña o pollo con no sé qué, lo que usted quiera comer. ¡Ay, te pusiste contento!, le dice la esposa, ¿verdad? Qué increíble que solamente un plato de comida te traiga tan... Y usted ya sabe, ¿verdad? ¿Para qué vamos a seguir con eso? Pero estos creyentes vivían tiempos difíciles, pero tenían alegría en su corazón. El gozo de la salvación, ¿verdad? Era una iglesia alegre, era una iglesia positiva, era una iglesia tira para arriba. No estamos hablando de las buenas vibras, para nada, ¿verdad? Estoy hablando de que era una iglesia que tenía puesta su confianza en el Señor, a pesar de toda la situación. A veces los creyentes nos transformamos en personas amargadas, en personas quejonas, creyentes malhumorados, ¿verdad? Que parecen estos perros que están comiendo. ¿Han visto ustedes? ¿Han visto? Yo acá, no sé, mi esposa le da a los perros y el perrito te mueve la cola y todo bien, hasta que tú le das la comida y pobre de ti que le hagas algo, porque el ¿verdad? Te pega así una desconocida. Pero hay cristianos así, ¿verdad? Amargados, quejones, malhumorados. ¿Por qué alguien querría creer en Dios para ser como tú? ¿Verdad? Quiero ir a la iglesia de él, ¿verdad? No, nadie, ¿verdad? Yo he escuchado a mucha gente que dice, ¿sabes qué? Me dicen a mí, gente que no es creyente. A mí me interesan las cosas de Dios, pero yo no quiero ir a la iglesia porque yo no quisiera ser como eso. Se refieren a ciertas manifestaciones, ciertas cosas, ¿verdad? Que se ven ahí por televisión. Porque la gente piensa que eso va a sucederles, ¿verdad? Entonces yo no quisiera ser como ellos. Siento que eso transgrede como mi intelecto, mi integridad, ¿verdad? Dicen esas personas. O por el mal testimonio de muchos, ¿verdad? Yo no quisiera ser así. Bueno, ¿por qué alguien querría creer en Dios para ser como tú si eres de estas características malas? ¿Por qué? Yo pienso que alejamos al Señor, a la gente con eso, ¿no? Tu amargura, tu mal testimonio, ¿verdad? Todas estas cosas que hemos mencionado pueden llegar a ser incluso una piedra de tropiezo para otras personas. Lo que acabamos de decir. No, yo no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a esa iglesia porque en esa iglesia va tal persona y yo lo conozco, ¿verdad? Yo sé cómo es. Y son una piedra de tropiezo, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, la mayoría de las veces esa piedra de tropiezo es primeramente para los tuyos, para tu propia familia. Vamos a la iglesia. Te invito a mi iglesia. No, muchas gracias, ¿verdad? No digo que siempre, ¿eh? Hay responsabilidades de cada uno, pero la gente no quiere ser como tú. Entonces, debemos tener cuidado. Estamos hablando de que es una característica de que son una iglesia alegre. Y estamos hablando en contraste con la amargura, con la queja, con todo esto, ¿verdad? ¿Se entiende a lo que estamos hablando? ¿Sabes cuál era la base de la alegría de la iglesia en Jerusalén? ¿Sabes cuál era la base de ellos? En el texto que leímos lo dice, ¿verdad? Era la sencillez del corazón. Mira qué interesante. Eran alegres y vivían con sencillez. Todo lo hacían con sencillez de corazón, ¿verdad? ¿Te ha pasado, por ejemplo, en alguna Navidad que te esmeras tanto en buscar el mejor dinosaurio para tu hijo? A mi hijo le gustan los dinosaurios.
el que hace todo, el que tira fuego, agua, no sé, y lo buscas el regalo, ¿verdad? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y cuando se lo das, tú estás ahí, ¿verdad? Así como expectante, y tu hijo termina a lo mejor jugando con la cajita del juguete más humilde. ¿Te ha pasado, no? No, bueno, no se afane tanto, ¿verdad? No se afane. Nosotros ya en la Navidad ni le compramos regalos a nuestro hijo. Muy poco, así como... Porque reciben tantos regalos. Y regalamos muchos juguetes porque no tenemos más espacio, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, la sencillez del corazón de un niño lo lleva a no sufrir ni entristecerse por algo material. ¿Sabías eso? Tú sufres, pero tu hijo puede jugar hasta con un pedacito, unos bloquecitos de palitos, ¿verdad? Y va a estar muy entretenido jugando. Claro que sí. Ahora, nosotros, una generación quizás menos pudiente, ¿cuántos juguetes teníamos cuando chicos? Poquitos, ¿verdad? Uno lo enumera y dice, para la Navidad, ¿qué te regalaron? A veces mis hijos no saben ya todo lo que le regalaron, ¿verdad? Incluso cuando nos juntamos con la familia a abrir los regalos, ¿y este es tuyo? ¿Es de mí? No, ya no sé, a ver. Pero usted y yo tuvimos a lo mejor un juguete, ¿sí? Y eso. ¿Y fue feliz cuando pequeñito? Sin duda, corríamos, saltábamos por todas partes, ¿verdad? No importa, no importa. Entonces, la sencillez del corazón de un niño lo lleva a no sufrir ni entristecerse por algo material. Los primeros creyentes habían comprendido tan profundamente que el regalo de la salvación era lo máximo para ellos. O sea, habían recibido en realidad el mejor y más grande regalo que cualquier persona podría haber recibido, que era la salvación. Ellos lo entendían y eso llenaba todo su ser. Cualquier cosa que carecieran, cualquier cosa que perdiesen, no importa. Porque estaban tan agradecidos y tan llenos de lo que habían recibido de parte del Señor, que era la salvación, que los llevaba a vivir felices, alegres. Y muchos cristianos dicen por ahí, nadie me ama. Y el Señor te amó tanto que murió por ti en la cruz. Nadie nunca me da nada. Y el Señor te dio lo más grande que es la salvación. Por eso, hermanos, el salmista es tan sabio. Yo pondría eso en un proverbio por la sabiduría. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Te falta un poquito más de reflexión. Te falta ser un poquito más budista. Porque los budistas todas las mañanitas se levantan y meditan, ¿verdad? Reflexionan para desprenderse. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos acerca de esas religiones? Que ellos hacían toda una reflexión para desprenderse de lo material y poner su mirada en las cosas más profundas, ¿verdad? Y usted y yo que tenemos toda la verdad, nos cuesta tanto, ¿verdad? Y usted está triste porque hoy día va a comer arrocito pelado. O está preocupado porque tiene, no sé, una pura camisa, no sé, por ponerle algo, lo que sea. Hermanos, ponga su mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? La sencillez del corazón te va a ayudar, ¿verdad?, para que puedas vivir una vida plena. Los primeros creyentes habían comprendido esto tan profundo que es el regalo de la salvación, ¿verdad? Estaban completamente llenos. Cualquier cosa que pudiesen recibir para ellos era una añadidura. ¿Añadidura a qué? A esto tan grande que ya tenían, ¿verdad? Imagínate tu cuenta, vamos a ser bien felices por un momento, imagínate tu cuenta del banco con un monto que ni siquiera lo puedes recordar, ¿verdad? No tu saldo de $1, ¿verdad? O de $0, o del menos en la línea de crédito, no. Piensa por un momento en un monto pero impensable, ¿verdad? Te apareció y es tuyo. Cualquiera que te abone, cualquiera que te dé más, para ti va a ser nada, ¿verdad? No
No es que lo aprecias, pero estás tan lleno, ¿verdad? Estás tan bendecido, por decirlo así, en algo material, ¿verdad? Algo burdo, que todo lo demás simplemente para ti es una añadidura. Lo entendiste, ¿no? Lo llevaste a lo espiritual. Cuando tú comprendes la salvación tan grande que has recibido de parte del Señor, mira, el platito de comida más humilde que tú puedas comer, vas a estar tan agradecido, ¿verdad? Porque eso te va a dar la fuerza para seguir alabando al Señor. Aleluya, ¿verdad? Y estás contento. Simple, ¿verdad? Sencillez en el corazón. ¿Cuántas veces envidiamos al vecino, ¿verdad? Al amigo que tiene cosas materiales que tal vez tú nunca puedas tener, ni siquiera algo que nosotros aspiremos? Hay cosas que usted sabe que nunca va a tener, ¿no? Yo hay cosas que sé que definitivamente nunca voy a tener. Y no estoy hablando de una mansión ni de un jet privado. Hay cosas mucho más simples que yo sé que nunca las voy a tener, ¿verdad? Pero muchas veces está la envidia, ¿verdad? Hacia el vecino, hacia el amigo, hacia el hermano de la iglesia incluso, ¿verdad? Pero tienes envidia porque eres muy ciego. Eres muy ciego, ¿verdad? Y no logras ver lo que tú realmente tienes, si es que lo tienes, ¿verdad? Me refiero a la salvación del Señor, que es mucho más que algo material, ¿no? ¿Sí? Porque fíjate que con nada de lo material podrías tú comprar tu salvación. El alto precio inalcanzable lo pagó Jesús por ti y por mí. Y te lo dio, ¿verdad? Por la fe. Mira qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. El creyente debe comenzar a detenerse día a día y meditar en cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Lo cantamos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor contigo? Mira, trata de recordar un solo favor de cuando Dios ha estado contigo, aparte de tu salvación. ¿Cuántas cosas? Misericordia, como dice la alabanza, ha tenido conmigo. Entonces, debes, como creyente, como iglesia del Señor, debes comenzar a detenerte en el día a día para meditar y pensar en todas estas cosas, ¿verdad? Aprendamos a valorar primero la salvación, primer punto. Si no valoras eso, si no valoras el sacrificio de Jesús en la cruz, vas a estar toda la vida luchando con tus cosas materiales, con tu materialismo, ¿verdad? Es así. Por eso las cosas tienen que ir en orden. Por eso es importante que todo creyente experimente primero el arrepentimiento en su vida, ¿verdad? No que se meta a la iglesia y ahí siga haciéndose creer que es un cristiano y nunca ha experimentado el arrepentimiento en su vida. Por eso le va a ser tan difícil luchar, ¿verdad? Es como que tú tienes una enfermedad terrible, ¿verdad? Y no te operas, pero te tomas el remedio. Te tomas los medicamentos post-operatorios. Te vas a morir, ¿verdad? Te vas a morir igual, ¿o no? Porque necesitas la operación. Ya lo entendió lo espiritual, ¿verdad? Usted, si es un creyente, necesita experimentar el arrepentimiento genuino para poder disfrutar de las bondades del Señor. Un comentarista bíblico dijo en relación a estos primeros creyentes, ¿sabe lo que dice este comentarista? Me gustó mucho. Decía en relación a la iglesia de los Hechos, dice que no había semilla de egoísmo en sus corazones. ¿Sabe lo que es la semilla, verdad? Está ahí y en cualquier momento, ¡pum!, sale, ¿verdad? ¿Qué cosa? El egoísmo. No había algo malo en el corazón de ellos. Esa era una característica. Por eso había alegría, gozo en sus corazones. Pero venimos a la casa del Señor, ¿verdad? Y yo sé que es una victoria poder llegar acá. Pero a veces el desánimo, a veces el problema, el pecado, etcétera, te tienen completamente oprimido, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Y no logramos y llegamos y nos vamos iguales. Porque hay algo que debemos tratar en el corazón, ¿verdad? Hay algo que tenemos un Dios que es de orden, ¿verdad? Dios no te va a poner la bendición encima de todos los problemas, ¿verdad?
Dios necesita que tú puedas entender las cosas y disfrutarlo, ¿verdad? Es como que tienes un tremendo problema en el matrimonio, ¿verdad? Pero te vas de viaje. El problema no se soluciona y no vas a disfrutar correctamente esa bendición. ¿Se entiende, no? ¿Lo estamos acomodando a lo espiritual? Ok, usted tiene que ir no esté pensando en el viaje, ¿verdad? ¿Y por qué no me lleváis de viaje? Hermano, todo eso llévelo usted a lo espiritual. Amén. La palabra sencillez significa simplicidad, ¿sí? Y deriva de una palabra que significa libre de rocas, piedras, ¿verdad? Rocas. O de algo liso, ¿verdad? Libre, ¿verdad? Eso significa algo simple, ¿verdad? Algo simple, algo que no te produce no estás preocupado de nada, ¿verdad? Algo muy simple, ¿verdad? Simplicidad. Un comentarista bíblico entonces dice que no había semilla de egoísmo en el corazón de estos primeros creyentes. Otra cosa que produce gozo en el creyente es alabar a Dios. A veces tú vienes mal, ¿verdad? Estamos mal ahí, con preocupaciones, tienes tu enfermedad declarada, ¿verdad? Un diagnóstico. Y tú comienzas a alabar al Señor, comienzas a exaltar su nombre, comienzas a reconocer que Él es Dios, su grandeza, sus atributos, ¿verdad? Si no conoces los atributos del Señor, hay una serie completa que hicimos de los atributos para que los recuerdes y cuando alabes al Señor, alábalo por su grandeza, ¿verdad? Alábalo por quien Él es. Y eso comenzará a traer a tu vida, ¿qué cosa? Gozo, alegría. Y lo notamos porque vamos calentando los motores en la medida que vamos cantando, ¿verdad? La alabanza al Señor, los cánticos. A veces estamos ahí, ¿verdad? Señor, ayúdame. De repente, ¿verdad? Ya estamos adorando al Señor, quebrantados quizás, ¿verdad? Porque en medio de la alabanza habita el Señor. Y su presencia es gozo, es paz, ¿verdad? Es la manifestación de su misericordia, experimentándola cada uno de nosotros en ese día, ¿verdad? En donde el Señor te dice, no te preocupes, yo te perdono. No te preocupes, yo voy a estar contigo. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Dale nomás, ¿verdad? Ahora alábame, ¿verdad? Y el Señor te saca esas cargas por medio de Jesús. Esa sangre preciosa te limpia y ya estás apto para seguir alabando al Señor. Entonces, esto es algo que produce en el creyente alegría, ¿verdad? El alabar a Dios. Cuando comenzamos a exaltar entonces la grandeza de nuestro Dios, a recordar sus atributos y sus maravillas, esto nos lleva a llenarnos de gozo en el corazón. Cuando tú le das gloria a Dios por lo que Él hace en tu vida, te llenas de alegría. Amén. Por eso es hermoso cuando los hermanos testifican de lo que Dios ha hecho en su corazón, ¿verdad? Y algunos no logran poder completar la oración y ya están llorando, ¿verdad? Pero no es una tristeza de pena, de ver el favor de Dios en tu vida. Y los más llorones también se contagian, ¿verdad? Y comienzan a llorar, ¿verdad? Mi suegra se ríe al tiro. Ya, pero no llores, pues, es un ejemplo. Bueno, nos conmovemos, ¿verdad? Por la alegría del otro, ¿verdad? Hay alegría en medio nuestro. No puede haber amargura en tu corazón. No puede ser que todo te provoque amargura. Es algo que tú debes tratar delante de Dios. En Primera de Tesalonicenses, hay algunos textos que hablan del gozo, de la alegría. En Primera de Tesalonicenses 5:16, el apóstol Pablo le dice, estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y cómo? Gozosos. Siempre debemos estar gozosos. No pierda el gozo, ¿verdad? Dice, y aquí da los consejos. Orad sin cesar. Para no perder el gozo, ¿qué debemos hacer? Orar. Entregar esas cargas al Señor. ¿Le ha pasado alguna vez que usted conoce a alguien que está pasando una situación difícil, la que sea, y le cuenta a usted? Y usted le podía ayudar, ¿y usted qué le dice? ¿Pero por qué no me contaste antes? ¿Por qué? Porque yo te puedo ayudar. Mira, si yo tengo esto, te puedo ayudar con esto, te puedo recomendar tal cosa, o a mí me pasó y mira cómo lo solucioné, etcétera. ¿Verdad que sí? Bueno, y la persona se amargó.
porque no le contó a lo mejor a su buen amigo y hermano que le podía ayudar. Ahora llevémoslo esto a lo espiritual. A veces estamos amargados, cabizbajos, ¿verdad? Cargados, simplemente porque no hemos hecho lo que dice el versículo 17. Orad sin cesar, porque no vamos a Dios en oración. ¿Te das cuenta? Y luego que oraste, que Dios te dio una palabra, dices, uy, y pensar que yo me estaba hundiendo en esto, ¿verdad? Y Dios tenía una palabra para mi vida. Oh, y sientes como que te corres más sangre por las venas, ¿verdad? Y recuperas el gozo, la alegría. Entonces dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Primer consejo. Segundo consejo, dad gracias en todo. O sea, lo que está diciendo acá es que tú debes recordar ser agradecido por Dios. Lo que pasa es que a veces asimilamos como que Dios tiene la obligación de darte todo. ¿Sí? ¿Sabes cuándo la gente valora el oxígeno que Dios te da? Cuando en medio del COVID, de la pandemia, tenían que pagar millones y millones de pesos para que una maquinita les diera el oxígeno, que era gratis para todos. Porque te tocó lo que más te duele, el bolsillo. Y lo valoraste, ¿verdad? Pero mira, misericordia del Señor. Para que tú puedas respirar, todo el ecosistema, ¿verdad? Todas estas plantas, ¿verdad? Tienen que hacer un proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Del sol mandando, y todo para que se produzca, ¿verdad? Este intercambio y se transforme el dióxido en oxígeno. Le pregunta a la profesora, ¿verdad? ¿Ve que estudié, profesora? Entonces, gracias, Señor, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias porque yo no estoy pendiente y mi corazón late, ¿verdad? Y tú tienes el control, ¿verdad? Gracias, Señor. Romanos 12:12 nos dice gozosos. Perdón, no leímos el 18, ¿no? Tesalonicenses 5:16. El 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En base al texto que leímos, primero que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que seamos agradecidos. Dale gracias a Dios por todo lo que tú tienes. Dale gracias a Dios por tu chaquetita, por tu comida, ¿verdad? Por tus hijos, por tu familia, por tu perro, ¿verdad? Que es más bueno que el del vecino. Ladra harto, pero es más bueno. Entonces, vámonos a Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza, ¿verdad? Sufridos en la tribulación. Ahí está, pastor, ese es mi texto, ¿verdad? Sufridos en la... Pero dice, entiéndalo, dice gozosos en la esperanza, ¿verdad? Porque va a haber sufrimiento en la tribulación. Pero aquí lo importante es, ¿qué cosa? ¿El sufrimiento en la tribulación o gozosos en la esperanza de que esa tribulación pasará? ¿Se da cuenta? Que leemos tan rapidito, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y luego dice constantes en la oración. Nuevamente lo que decía anterior, orar sin cesar. Hermanos, en el mundo tendremos aflicción. Por si no lo sabía, vamos a tener aflicciones, problemas que enfrentar, situaciones, pero Dios estará con nosotros, ¿verdad? Y ahí usted es victorioso por medio de Jesús. Todo lo que le suceda, todos los beneficios que usted reciba, dele la gloria al Señor. No se atreva a quedarse ni un poquito con la gloria para usted. Nada. ¿En serio? ¿En serio que sí? Todo lo que usted haga para la gloria del Señor. Me da risa cuando la gente le dice a alguien, ¡uy, qué bonito! Para la gloria del Señor. O sea, para la gloria del Señor. No diga nada, mejor, ¿verdad? No diga ni una cuestión. Palondra y gloria, dice otro. Palondra. Filipenses 4:4 dice, regocijaos. ¿Se acuerda de esa palabra? Había un himno antiguo que decía, regocijaos. ¿Relacionado? Regocijaos.
todos los de la selección de Chile cuando gane. No, no dice eso, ¿verdad? Pero a veces te regocijas mucho en las cosas mundanales, ¿verdad? Es que Shakira ganó un Grammy, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Es que la selección ganó el fútbol, ¡ay, qué gozo!, ¿verdad? Es que ganó el presidente que yo quería, o que no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo, ¿verdad? Que salió no sé en qué retiro ya va, ¿no? No sé, el que lo que sea, ¿verdad? No estoy profetizando. Dice, regocijaos en el Señor siempre, en el Señor, ¿sí? Que tu gozo, que tu regocijo sea en el Señor. Ahí tiene que estar tu gozo. Está bien que te alegres porque gane el Colo-Colo, ¿verdad? Si te gusta el Colo-Colo. ¿No? Se enojaron, ¿verdad? Bueno, como dice el pastor Chuy, las chivas. El pastor Chiva. Tengo un problema en mi mente. Voy a tener que ir, pero es que mi mente va muy rápida. Entonces yo digo las palabras antes de lo que... ¿Se han dado cuenta, no? Así que si les digo algo es porque lo estoy pensando. Ay, Señor, regocijaos en el Señor siempre. Y lo reitera, dice, otra vez digo, regocijaos, dijeron los de Centroamérica, ¿verdad? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, que la gente afuera vea en ti. El Señor está cerca. ¿Te da alegría eso, no? ¿O te da miedo? Pastor, tengo miedo a la venida del Señor. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Mira, esto hílalo con el regocijaos en el Señor. Lo contrario es estar afanoso por cualquier cosa. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, lo mismo de delante, orar sin cesar, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Mira, nuevamente, te afanas porque no descansas en el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Pero recuerda que el Señor ha vencido. Dice que sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, y mire, nuevamente con acción de gracia, no te olvides de agradecer. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, y puedes estar pasando un momento pero terrible, difícil, y puedes tener paz, que la gente no lo va a comprender, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El corazón, que es engañoso, ¿verdad? El corazón te puede llevar a tomar malas decisiones, producto de las aflicciones, pero dice que la paz del Señor guardará primero tu corazón, para que no seas engañado, y tu pensamiento, ¿verdad? En Cristo Jesús. Amén. ¿Lo va entendiendo, no? Y luego dice, en esto pensad, eso dice el título de mi Biblia. Dice, por lo demás, o sea, por todo lo anterior, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabías tú que por qué la gente entra en tanta depresión allá afuera en el mundo? Porque están llenos de la rosa de Guadalupe. ¿Sabes lo que es la rosa de Guadalupe, no? ¿Ah? ¿Nunca la has visto? Bueno, todas esas historias, ¿verdad?, mexicanas tristes, ¿verdad?, que trae pura depresión a la gente, ¿verdad? Porque están todo el día escuchando a la Ana Gabriel, ¿verdad? Que canta pura, es como la amante, sus cantos son de amante, ¿verdad? Ella es la amante. Porque escuchan a la Isabel Pantoja, ¿verdad? Todo el día, la señora ahí, ¿verdad? Y pura tristeza, ¿verdad? De hecho, le he dicho que hay una canción que se llamaba Buenos días, tristeza. Imagínate. Porque le tocó vivir a ella cosas muy terribles y eso ella canta. Pero yo cantaré del amor del Señor. Entonces, cuando tú llenas tu vida, ¿verdad?, de las porquerías del mundo, ¿cómo vas a andar? Triste, ¿verdad? ¿Y qué le pasó, hermana? No, lo que pasa es que estoy preocupada. ¿Por qué? Es que en la jueza vi que salió una señora
que le pasaba lo mismo que a mí. Y tengo miedo que... ¿Por qué no ora mejor, verdad? ¿Por qué mejor no canta una alabanza al Señor? ¿Está alguno de ustedes enfermos? Ve a la jueza. No dice eso el texto, ¿qué dice? Haga oración, ¿verdad? No le digo que no vea tele, pero pues, por lo menos seleccione lo que vea, ¿no? ¿Se entiende, no? Ok. ¿Por qué les digo esto? Porque el texto dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿sí? Hay cosas en la tele que no son verdad, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay virtud de Dios, digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. O sea, ser imitadores del Señor, ¿no? Esto traerá gozo a tu corazón. Si tú eres una persona amargada, es porque en tu vida puedes ser salvo, sin duda. Pero hay cosas que necesitas de parte de Dios, como la oración, como ser agradecido, ¿verdad? Como comenzar a pensar en las cosas que mencionan acá, ¿verdad? Llévatelo como tarea para tu casa acá, Filipenses 4:8. Llévatelo como tarea. Y cuando venga un pensamiento que no corresponde, deséchalo. Para los celosos, cuando venga ese pensamiento que te va a servir, ¿verdad? Porque te imaginas cosas que no son, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pensar en otra cosa. Pegarte así un pa, ¿verdad? Y dejar de pensar estupideces y ponte a leer un salmo, ¿verdad? Y listo. Llena tu mente de las cosas del Señor. Salmo 94:19. Estamos hablando que era una iglesia alegre. Salmo 94:19 dice: la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. ¿Te alegras cuando el Señor sana tus heridas? ¿Cuando el Señor te restaura? Es motivo de alegría, ¿verdad? Salmo 118:24 dice: este es el día que hizo Jehová. ¿Cuándo? ¿Cuál día? ¿Del tiempo del salmista? Hoy, ¿verdad? Ayer, todos los días, pero hoy, en este momento, es el día que el Señor hizo. Y dice que nos gozaremos y nos alegraremos ¿en quién? En Él. No importa la situación, me alegraré en Él. Dice Habacuc, capítulo 3:17, dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. ¡Uy, qué depresivo este texto, pastor! No me gustó, me está dando depresión. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la... Cierro la Biblia, mejor. Esta no es palabra para mí. Algunos toman esto así, ¿eh? Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué será que vendrá? Dice: con todo, yo me alegraré en Jehová. En el mundo tendremos aflicción, hermanos. ¿O qué pretendes? ¿Te ha servido la aflicción? ¿Te ha servido? ¿Cuánto hemos crecido en medio de la prueba? Rapidito ahí, ¿verdad? Aprendiéndonos, ¿verdad? Toda la palabra del Señor, ¿verdad? Textos bíblicos que nunca te aprendiste en el momento de la dificultad, ahí, ¿verdad? Grabados en el corazón, ¿verdad? Como por fuego en tu corazón, ¿verdad? Para que nunca te olvides. Bueno, dice: con todo eso, ¿verdad? Con todo eso, yo me alegraré en Jehová. ¿Cómo crees tú que se sentían los discípulos, los apóstoles, cuando eran encarcelados injustamente por la causa de Cristo? Ahí estaban. Dice que cantaban. Cantaban en las cárceles, ¿verdad? Y dice que en una oportunidad la cárcel se abrió, cayeron los candados, los cerrojos, ¿verdad?
Pero fíjate que en la cárcel hay gente que canta y literal, espiritualmente son caídas sus cadenas, ¿verdad? Cuando cantan al Señor, cuando comienzan a recibir a Cristo en su vida, todo eso que los ataba son libertados ahí, ¿verdad? Nada te puede separar del amor de Cristo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Se da cuenta que el gozo tiene que ver con esto que es la salvación? Estudia la salvación. ¿Qué significa ser salvo? Cuando estudias y aprendas la salvación, te vas a dar cuenta que incluso si mueres, del Señor eres y estarás con Él para siempre. Y no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, nada, ¿verdad? Ni enfermedades, ni nada. Para siempre con el Señor estarás. O sea, deberías tener casi un pensamiento medio suicida, ¿verdad? De querer morirte luego, ¿verdad? No se malinterprete esto, ¿verdad? Pero quiero estar con el Señor. Por eso el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, para él era un tema resuelto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no era tema para el apóstol. Ahora, que duele morirse, probablemente que sí, ¿no? No lo sé. Pero para él no era tema, porque él sabía que iba a estar con el Señor para siempre. Y incluso ellos escribían y decían, sé que estoy pronto a partir, ¿verdad? Pero había gozo, alegría y fuerzas hasta el último momento para predicar, ¿verdad? El Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, que era parte de una costumbre, ¿verdad? Que tenía que ver con el dolor. Y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré. Gloria mía, hablando del Señor, y no estaré callado. En el sentido de la alabanza, ¿verdad? Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Lo cantábamos antiguamente, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces vemos que es una iglesia alegre. Usted debe discernir su propia vida, porque a veces estamos muy preocupados de andar viéndole los demonios a la hermana, ¿verdad? Veo un demonio de no sé quién. Había una señora en una iglesia que le veía demonio a todo el mundo, ¿verdad? Parece que no tenía espejo en su casa. Pero tú debes preocuparte de discernir en ti. Y si hay algo que te quita el gozo, la alegría, la paz, tú debes ahí presentarte delante del Señor, ¿verdad? No puede ser. No, ¿verdad? Tienes que hacerlo, ¿verdad? Y también es importante la iglesia, ¿verdad? Para estar, si ves un hermano que está ahí, acércate, ¿verdad? Y ora, ¿verdad? Me gusta ver cuando estamos cantando, ¿verdad? Y veo a algunos más deprimidos que otros, y de pronto algún hermano, una hermana se pone ahí y ora por el hermano, ¿verdad? Y sientes, ¿verdad? La restauración de parte del Señor en tu vida, y eso es maravilloso. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, otra característica es que era una iglesia atractiva. ¿Sí? ¿Sabe lo que es atractivo? ¿Qué es atractiva? Atractivo. Probablemente usted esté pensando en lo externo, ¿verdad? Ajá, ve, pastor, había que ir con terno, corbata, con no sé qué, porque era una iglesia atractiva. Vamos a ver. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Subraya eso, ¿verdad? Teniendo favor con todo el pueblo. Los fundamentos bíblicos hacen que una iglesia naciente, que la iglesia naciente fuera ejemplar en cuanto a la sociedad. Esta iglesia era ejemplar frente a la sociedad. Los nuevos creyentes dejaban su mal testimonio y ahora eran hombres de bien, que respetaban su comunidad, ¿verdad? Esto los hacía ser ahora atractivos para la sociedad, ¿verdad? Feo pero cristiano. Ahí tiene una palabra de esperanza, ¿verdad? Entonces, daban un buen testimonio, ¿verdad? Eran hombres de bien que respetaban su comunidad y tenían un buen vivir. Habla de testimonio. Los hacía atractivos.
Aunque muchos lo nieguen, toda la instrucción bíblica es buena para el hombre, ¿sí o no? Todo el mandato de Dios, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Es bueno para el hombre y hace que las sociedades sean mejores. No hay mandamiento bíblico que vaya en contra del hombre, o sea, que no beneficie el hombre. Hoy la gente no quiere ir a la iglesia por el mal testimonio que muchos dan frente a la sociedad, ¿verdad? Ahora, a principios del siglo, y acá quiero que nos detengamos porque estamos hablando del principio del segundo siglo, no estamos hablando ahora. A principios de siglo había un filósofo llamado Arístides, no sé si lo habrá escuchado, y él hace una apología. ¿Sabe lo que es una apología? Es como una defensa, ¿verdad? Hace una apología del por qué la sociedad de ese tiempo hallaban el favor hacia la iglesia cristiana naciente. Eran perseguidos, eran castigados por las autoridades, pero la gente veía un buen testimonio en esas personas, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Por ejemplo, Gendarmería de Chile, ellos reconocen abiertamente que una de las mejores formas de rehabilitación social, si lo queremos llamar así, para ellos, es la religión. En este caso, los cristianos que están ahí dentro de la... Ellos lo ven. ¿Sabe por qué tienen tantos beneficios los presos que están dentro del contexto evangélico dentro de las iglesias? Porque hay cambios en su vida, ¿verdad? No digo que todos, pero hay cosas ahí, usted va a ver diferencias. Entonces, ¿qué decía este filósofo Arístides en esta apología? Mire, textual, se lo leo textual, dice, esto está hablando a principios del segundo siglo, dice, ahora los cristianos, oh rey, hace esta apología, dice, ahora los cristianos, oh rey, al propagarse y buscar, se habían multiplicado los cristianos, ¿verdad?, han encontrado la verdad. Mira lo que dice él, era un filósofo. Porque conocen a Dios y confían en Él. Mira, confían en Él. ¿Sabías tú que los psicólogos recomiendan, a pesar que son agnósticos, ellos recomiendan la fe? Dice, es que la fe le hace bien a la gente. Yo no creo, ¿verdad? Para mí es una ridiculez, dicen ellos. Pero le recomiendo, ¿verdad? Vaya, porque yo en realidad no tengo mucho que hacer, ¿verdad? Vaya. Fíjese en esto. Dice que conocen a Dios y confían en Él, el creador del cielo y la tierra, que no tiene quien lo iguale, decían los primeros cristianos. No hay quien lo iguale. De Él recibieron aquellos mandatos que han esculpido en sus mentes y que observan en la esperanza y la expectativa del mundo venidero. ¿Qué le parece? Esto era una cosa de las que decía este filósofo. La traducción al lenguaje actual en el Salmo 77:13 dice así: Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Todo lo que haces es perfecto. Tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre los pueblos. Esto era lo que tenían grabado en la mente los primeros cristianos. Ellos decían, mi Dios es grande, es poderoso, confío, Señor, en tu palabra. Éxodo 15:11 dice, ¿quién es como tú, oh Jehová, de entre los dioses? ¿Quién es como tú? ¿Usted se atreve a decir eso? ¿Quién es como el Señor? No hay nadie, ¿verdad? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? Por eso cantamos, maravillado estoy de ti, ¿verdad? Por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu poder, hacedor de prodigios. Entonces, esto era lo que sucedía en el corazón de esos primeros creyentes, que los llevaba a vivir en una sociedad con una mente renovada, confiada en el Señor, alegres por lo demás. Y sigue diciendo este filósofo, es por eso que no adulteran, porque saben que tienen un Dios vivo, ¿verdad? Entonces dice, es por eso que no adulteran ni cometen inmoralidad. No dan falso testimonio, decía este filósofo de los cristianos en el siglo II, al principio, ¿verdad? No dan falso testimonio, no malversan, no codician lo que no les pertenece. Eran características de los primeros creyentes.
Hasta hace un tiempo atrás, usted, si alguien le decía que era cristiano, usted lo notaba antes que le dijera, ¿verdad? Porque esa persona era distinta. Y tú veías a tu compañero de trabajo que no decía malas palabras, ¿verdad? Que era respetuoso, que era tenía valores. Y tú como que tú dices, parece que es cristiano, ¿verdad? Bueno, por sus frutos los conoceréis. No porque andes diciendo, ni porque andes con la chapita, ni la pirañita puesta en tu auto, ¿verdad? Sino que es por tu testimonio. La Biblia dice, en Mateo capítulo 3:8, es una ordenanza, dice, haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Muéstralos. Si hay arrepentimiento en tu vida, muéstralo, ¿verdad? Es como cuando tu esposa te dice, o tu esposo te dice, oye, pero decís que vaya a cambiar y no hay cambiado nada, ¿verdad? Y así es lo mismo siempre. Entonces, el Señor dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que usted hacerlo, manifestarlo, ¿verdad? Si usted siente que hay algo que esté mal en su vida y usted ha decidido no hacerlo más porque es un pecado, ¿qué va a hacer usted? Un fruto digno de arrepentimiento. Cosas concretas, ¿verdad? No pura poesía, ¿verdad? Si la vida cristiana no es pura poesía ni tiritón, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que hacer cosas concretas, cambios concretos en nuestra vida. Por eso dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es que el Señor sabe, por eso lo hice. No, hermano. El Señor te ha dado a ti un espíritu de poder y de dominio propio. Es que me viene una cosa. No, qué cosa, ¿verdad? Que te venga el texto del Señor, la palabra del Señor para que tengas dominio propio en tu vida. No, hermanos. No puede ser eso. En una oportunidad con mi esposa tuvimos que ir a pararle el carro a una vecina que gritaba a sus hijos. Yo les contaba eso. No era cristiana. Es que usted no sabe. ¿Qué no sé, verdad? Te vamos a meter presa. Como dijo la profeta Pichimultrufia, hay cosas que ni qué, hermanos. No, ¿verdad? No puede ser eso, hermanos. Quítese de vosotros toda gritería, ¿verdad? Cuidado, hermanos, cuidado con eso. Seamos de testimonio, ¿verdad? Mira, Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Qué hay que hacer? Quítese. O sea, hay que sacar. Señor, sácala. No, sáquela usted, ¿verdad? O usted le pide a su vecino que le saque la basura de su casa. Usted la saca, ¿no? Voluntariamente, porque usted dice, esta basura contamina mi hogar, ¿verdad? ¿Y usted qué es lo que hace? Saca la basura los días martes, jueves, los días que sea, ¿verdad? Y la saca y se la lleva, ¿verdad? Quítese de vosotros. O sea, saque usted de su corazón, con la ayuda del Señor, pero decídalo, saque toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, antes de todo eso, sed benignos unos con otros, o sea que no haya ninguna mala intención, ¿verdad? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Como dice el Padre nuestro, perdona mis ofensas, así como yo también estoy dispuesto a perdonar a los que me ofenden. Si no, ni modo, ¿verdad? Dice este filósofo que honran a su padre, en relación a los cristianos, honran a su padre, a su madre, hacen bien a sus prójimos. Cada vez que deben juzgar lo hacen rectamente, no adoran ídolos, ¿verdad? Hechos a imagen humana, no hacen a los demás lo que no quiere que le hagan y no comen lo sacrificado a los ídolos. A quienes los oprimen, les exhortan y convierten en sus amigos. Mira, a sus enemigos los convierten en sus amigos. Eso hacían los creyentes. Y este hombre, este filósofo, los defendía diciendo eso, ¿verdad?
Hacen bien a sus enemigos. Sus esposas, oh rey, son puras como vírgenes y sus hijas son modestas. O sea, está hablando de un testimonio de la familia. Sus hombres se abstienen de todo contacto sexual ilícito. Mira, hoy día es algo que en la sociedad es como, pero ¿cómo? No, pues, ¿verdad? Usted es macho, ¿verdad? Por Dios. Yo espero que usted no piense así, ¿no? No. Ay, Señor. En espera, dice, y lo hacían esto porque en espera de la recompensa que ha de venir en otro mundo, dice. Dice que era acá. Eso decía ese filósofo, ¿verdad? Mira, el Salmo 128 que lo cantamos, ¿eh? Del 1 al 4 dice, Macarios, bienaventurado, dichoso, feliz, todo aquel que teme a Jehová. El que teme, el temor al Señor, ¿verdad? Te hace ser dichoso. Que anda en el camino del Señor, o sea, que camina en integridad, en la palabra del Señor. Y luego dice, cuando comieres el trabajo de tu mano, o sea, que no es flojo, cuando comes el trabajo de tu mano, trabajas, eres dichoso y feliz, ¿verdad? Bienaventurado serás y te irá bien. ¿Sí o no? Te va bien. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer, ahora habla de su familia, tu mujer será como vid, una parrita, ¿verdad? Que lleva frutos a los lados de tu casa. O sea, en este contexto, el árbol fructífero, ¿verdad? Era una señal de bendición. ¿Sí o no? Un árbol que dé malos frutos, lo corto, ¿verdad? Pero era de bendición. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Todo esto está tratando de demostrar que eran gente deseable, gente de bien, ¿verdad? Eso debe provocar tu familia. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Todas esas son las consecuencias de ser temeroso delante del Señor. Dice este filósofo, en cuanto a sus siervos y sus siervas con sus hijos, si es que los hay, los persuaden a volverse cristianos y cuando lo hacen los llaman hermanos sin distinción. O sea, no hay diferencias entre unos y otros, ¿verdad? Esas eran características de los primeros cristianos. Y finalmente, era una iglesia creciente. Era una iglesia creciente. Vamos a leer ahí en Hechos 2:47, que ya lo hemos venido leyendo. Dice, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, ¿verdad? Que los hacía ser deseables. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. El Señor es quien añade a la iglesia, ¿verdad que sí? A los nuevos creyentes. El Señor es el que lo añade. ¿Cómo lo entiende usted esto? Y el Señor añadía a los que han de ser salvos. ¿Cómo entendemos esto de que el Señor añade a los que han de ser salvos? Algunos dicen que, más osados dicen que no es necesario hoy día predicar o evangelizar, ¿verdad? Porque dicen que es el Señor el que añade, que es una pérdida de tiempo ir a predicar. ¿Lo ha escuchado? Bueno, yo lo he escuchado, ¿verdad? Hay tendencias, ¿verdad? Que hablan así. Ahora, la mayoría de los que postulan este tipo de barbaridades son defensores de lo que se conoce como la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Es como que Dios a uno los creó para condenación y a otros para salvación, ¿verdad? Entonces, da lo mismo que tú prediques, da lo mismo lo que tú hagas. Total, si le predicas a una persona y resulta que Dios lo predestinó para condenación, es una pérdida de tiempo. Mejor esperemos que lleguen, ¿verdad? ¿Qué le parece? Para mí una barbaridad. Afirmar esto es solamente echarse todo el texto bíblico, toda la Biblia encima, ¿verdad? Hay que entender algunas cosas, hay que ir a los idiomas originales para poder entender textos que son como medios confusos, ¿verdad? Martes 21 horas, lo espero. Si hay un título para ponerle a la Biblia, con todos los libros que tiene, aprendimos que era la historia de la redención del hombre. Título para la Biblia, ¿verdad? La historia para la redención del hombre. Por lo tanto, Dios quiere que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento, ¿verdad? El tema es que no todos acuden a este llamado de parte del Señor, ¿verdad? Porque rechazan el mensaje de la salvación. Cuando Dios dice que Él
que Él es quien añade cada día a la iglesia, a los que han de ser salvos, es porque la salvación es del Señor y no nuestra, primero que todo, ¿verdad? Él añade porque depende de lo que Él hizo, ¿verdad? Él quiere, la gente decide, pero finalmente la gloria es del Señor. Él es el que hizo todo por nosotros. ¿Se entiende, no? Ok. Ahora, hay un solo camino para entrar al reino de Dios. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay forma. Pero yo soy súper buena onda. No. Es que dona la Teletón, yo ayudo. No. Y a los bomberos. No, hágalo bien, pero solo por medio de Jesús, ¿verdad? Y Juan 10:1 habla de la parábola del redil. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, o sea que se salta en la barandita, ¿verdad? ¿Por dónde se entra? ¿Usted por dónde entró hoy día? Por la puerta de la iglesia, ¿verdad? Si alguno entró por acá arriba, está raro eso, ¿verdad? Habiendo una puerta. Bueno, recuerde esto, Jesús es el camino, es la puerta, ¿verdad? Entonces, dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿quién entra por las ventanas, por los techos? El ladrón, ¿verdad? Ok, estamos bien. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, ¿verdad? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Usted sabe lo que pasa con las ovejas cuando lo llama el dueño. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Los religiosos no lograban entender. Y luego el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? Yo soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Está hablando de los falsos. Pero no los oyeron las ovejas. No la van a oír. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando tú prediques la palabra del Señor, no te preocupes, ¿y a qué iglesia va a ir? No, tú predica la palabra, ¿verdad? Esa oveja, si ha recibido el mensaje del Señor y se hace oveja del Señor, dice este pasaje que va a escuchar la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Si no, no es oveja. Toda cabra tiene la oportunidad en el reino del cielo de convertirse en una oveja. Amén, ex cabras y cabros y chivos. Amén. Bueno, entonces es el Señor quien añade los salvos. Pues por medio de su sacrificio en la cruz podemos ir delante de Él, ¿verdad? Entonces es una barbaridad pensar que debemos quedarnos sentados dentro de la iglesia esperando que Dios envíe personas, ¿verdad? El Señor dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Dice que debemos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿qué tenemos que ir? Id, es un mandato, una acción, un verbo. Ir por el mundo a predicar. Dios quiere que pongas tu fe en acción, hermanos. Piensa en esto. ¿Quieres tener hijos flojos, parásitos que no hagan nada y que solo te tengan a ti para succionar tus recursos? No, ¿verdad? Eso no lo queremos. Todo padre se alegra cuando sus hijos son colaboradores, considerados buenos hijos, ¿verdad? Ayer Vicente me dijo, papá, yo quiero que me regales... No, un besito me dijo. Me iba a pedir algo material, parece, ¿verdad? Y algo le pasó. Se consideró y me dijo, un abracito, ¿verdad? Me dije, me gusta, ¿verdad? Ese tipo de hijos, ¿verdad? Te doy 2, le dije. Y me das una monedita. No. Bueno, si le estás pidiendo a Dios que te ayude en tus finanzas, es obvio que Él te responderá con un
trabajo, ¿verdad? Un buen trabajo. Si tú le dices, Señor, que necesito que me ayudes, bueno, te va a dar la capacidad para ordenarte, y si estás sin trabajo, te va a responder el Señor dándote un trabajo. No te va a caer así como un, oh, aleluya, ¿verdad? Tanto dinero a mi alrededor. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ok. En ese trabajo tú vas a ¿qué? A obtener tu sustento. Porque tú no le pides al Señor ni esperas que Él te revele los números de la lotería, ¿verdad? No, digamos. El 8. ¿El dónde caiga? El 9. En el nombre de Jesús. Hermano, por Dios, ¿verdad? Qué cosa más ridícula, ¿no? El que hace eso es un ridículo. No, hermano, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Menos mal que uno de esas cosas a lo mejor las hacen ahí escondido, ¿verdad? Que no lo pille yo al hermano ahí en la maquinita así, ¿verdad? Ay, Dios mío. Confían en caballos, ¿verdad? Dice el texto, pero nosotros confiamos en el Señor. La gente confía en cosas, pero nosotros confiamos en el Señor. Entonces, tengo que trabajar para que Dios me prospere económicamente, ¿verdad que sí? Tienes que luchar con tu carne, ¿verdad? Con tu pecado para que Dios te dé la victoria, ¿o no? Señor, ayúdame con este pecado que tengo, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado que tengo, verdad? No sé, el que usted quiera. Lucha con tu carne, ¿verdad? En el nombre del Señor, crucifica tu carne y movilízala, ¿verdad? Por lo tanto, predicamos el mensaje del Señor y por medio del Espíritu, por medio de su Espíritu, ese mensaje va a convencer a esa persona del pecado. Pero tienes que declarar la palabra para que tú hayas conocido del Señor verdaderamente. Recuerden que la fe viene por Él, oír la palabra de Dios. Alguien tiene que haberla dicho, ¿no? Alguien la tuvo que grabar por ahí, ¿verdad? Mi suegro graba, por ejemplo, los textos ahí de la Biblia y los comparte, ¿verdad? Y alguien lo escucha, ¿verdad? Yo creo que la gente lo escucha y recibe la palabra del Señor y se puede convertir, ¿verdad? Está esa posibilidad. Él no lo va a saber, pero está esa posibilidad. O alguien por ahí, o alguien escribió un texto en una muralla, ¿verdad? Pero alguien lo hizo, ¿verdad? Una persona no escucha así como de la nada algo. Alguien hizo esa acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Es necesario predicar la palabra del Señor para que Dios añada a los que han de ser salvos? Ahora, el problema está, ¿sabes en qué? En que tú estás pensando en predicar para acá. No es que yo no predico, porque como vivo tan lejos, ¿verdad? Entonces no puedo llevar a la gente para allá. Es que no has entendido que la iglesia es del Señor y es universal, ¿verdad? ¿Y quieres saber del Señor? Sí, porque me voy a ir a China. Ah, no le puedo predicar porque se va a ir a China y yo me congrego acá en Padre Hurtado, en la comuna. No, ¿verdad? En la China, Dios va a tener también a alguien para que Él se congregue, ¿no? Nosotros tenemos gente de otros países que ministramos, ¿verdad? Que nunca van a venir a la iglesia. No hay ni una posibilidad, probablemente, ¿verdad? Pero les ministramos. ¿Saben por qué? Porque es nuestro mandato, ¿verdad? De predicarle a toda criatura. Listo. Fin, ¿verdad? No da para más. Por lo tanto, predicamos el mensaje del Señor y es el Espíritu Santo quien convence de pecado y añade a esa persona a la iglesia del Señor. Aquí o allá o por allá. Por lo tanto, ¿qué haremos? Predicar primeramente con el testimonio y luego con el mensaje del Señor. ¿Cuál era el mensaje del Señor? Arrepentidos y convertidos. Los primeros creyentes no podían callar lo que habían visto, lo que habían oído. El mensaje de Dios estaba por todas partes, llegó a ser una plaga a los primeros cristianos, estaban por todas partes. ¿Ha visto una plaga en sus plantitas? Cuando yo me encuentro con el famoso pulgón blanco, ¿lo conoces ese pulgoncito? ¡Ay! Este pulgón, ¿verdad? Fuera pulgón yo para meterme ahí y pegarle a todos, ¿verdad? Así que le echo el mata pulgones, ¿verdad? Y están por todas partes, ¿verdad? Y la planta se muere. Bueno, los cristianos deberíamos ser una plaga en nuestro alrededor para dar vida en el Señor, ¿verdad que sí? Una plaga, literalmente. A donde tú vayas,
deja esa semilla. Hazlo así. A través de todo esto, entonces, el Señor iba tocando el corazón de aquellos que aún no le conocían y estos eran añadidos a la iglesia del Señor. Aquí o en cualquier lugar, no te preocupes, pero comparte del Señor. Amén. Te quiero invitar a que te pongas de pie y meditemos en esto, ¿verdad? Una iglesia alegre, una iglesia efectiva, ¿verdad? Una iglesia atractiva, una iglesia que crecía, ¿verdad? Ahora, predícale a la gente, ¿verdad? Si tienes la oportunidad de predicarle a alguien que pueda venir a este lugar, predícale, ¿verdad? Hazlo, no te quedes con eso. Hay espacio, ¿verdad? Tenemos lugar para ello, ¿verdad? Y si nos llenamos, hacemos otro culto, no importa. Y si nos llenamos, hacemos otro culto más, ¿verdad que sí? ¿Verdad, hermanos músicos? Bueno, sirvamos al Señor con alegría, ¿verdad que sí? Dedicamos el domingo para el Señor. Entonces, era una iglesia conformada por cristianos genuinos, estudiaban la palabra del Señor profundamente, tenían comunión unos con otros, practicaban el partimiento del pan, recordando el sacrificio del Señor en la unidad congregacional, perseveraban en la oración, eran una iglesia de testimonio verídico, era una iglesia que inspiraba temor a la sociedad, era una iglesia que vivía los milagros del Señor, era una iglesia participativa, ¿verdad?, de las cosas del Señor, era una iglesia alegre, era una iglesia atractiva, era una iglesia creciente. Ahora no te quedes solamente con la historia de la iglesia que era. Tú también hoy día lo puedes ser. Amén. Amén. El Señor no ha cambiado. La palabra es la misma. Tú, yo y esos creyentes que ya están en la presencia del Señor podemos gozar y gustar del mismo don espiritual de parte del Señor. Amén. Volvámonos al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos vida, encontramos todo el consejo que proviene de ti. Señor, y a través del relato de esta iglesia naciente en ese primer siglo, Señor, aprendemos tanto, Señor. Ayúdanos a nosotros en este año 2023 a poder recuperar, Señor, esos valores, esas doctrinas, ese espíritu que había en ellos, Señor, para poder vivir una vida cristiana conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos. Señor, no se trata de estrategias, no se cambia de cambiar el color de la muralla o de cantar otros ritmos, sino que se trata de volvernos a lo medular, al corazón, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, que podamos tener una semana con alegría, Señor. Que recordemos esta semana que somos una iglesia alegre. Y cuando venga la amargura, cuando venga el pesar, cuando venga todo eso que nos aleja de ti, Señor, podamos recordar lo que hoy hemos aprendido. En el nombre de Jesús, Señor, que el gozo de tu salvación gobierne plenamente nuestros corazones y nuestra vida. Bendice a mis hermanos, Señor, grandemente. Fortalécenos, Señor, durante esta semana. Hay muchas cosas que enfrentar, situaciones que resolver, enfermedades, Señor, tantas cosas, Señor. Ayúdanos en todo, Padre, y descansamos en ti. Que tu bendición sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.